Vamos ahora con propuesta musical, y es que hoy España es protagonista porque los Grammy Latino se celebran por primera vez en la historia fuera de Estados Unidos y lo hacen en Sevilla. Vamos a hablar sobre los nominados aragoneses que hoy se juegan allí un premio importante. Sergio Falces, coordinador de Aragón Musical, buenos días. Sí, es España muy presente porque es primera sale en Estados Unidos los Grammy y Aragón también muy presente, como no puede ser de otra forma. La música aragonesa es puntera. Bueno, vamos a empezar hablando por estos nominados. El primero de ellos, con nombre propio, Bunbury, que va allí como, no sé si como uno de los favoritos, pero sí con muchísima expectación tras su retirada de los escenarios y tras haber anunciado que vuelve a los escenarios. Y además sabiendo que ya tiene un Grammy, ¿de acuerdo? Se llevó un Grammy en 2018 por su álbum Expectativas, un Grammy compartido, por cierto, con otro aragonés que se llama, en este caso, Guillermo Marín, que también se encargó de la producción del disco y que viene con su tema Alaska debajo del brazo dentro de su disco Greta Garbo, y que sí que es verdad que hay muchas posibilidades de que sea su segundo premio Grammy, los premios más importantes de la música, recordemos, el mundial. Estamos hablando de un Grammy Latino, para que todos nos hagamos una idea. Ahora mismo en el mundo de la música es uno de los premios más prestigiosos que se le pueden conceder a un artista. Así es. Ahora, os digo una cosa, los premios de la música aragonesa van a cumplir un cuarto de siglo en 2024. Les llevamos uno de ventaja. Así que tampoco nos quedamos cortos. Pero realmente tener un Grammy Latino es muy complicado. No es un premio normal y corriente. Hay 56 categorías y conseguir una de ellas es realmente difícil. Y tenemos a aragoneses, por supuesto, que optan a ellos. No solamente Bunbury, tenemos a dos más en esta edición, por el último disco de Omar Montes, ni más ni menos que Pedro Elipe y Diego García. Son dos personas que, si no te suenan, te digo un poco, ¿vale? Cuéntanos. Pedro Elipe ha compuesto a grandes músicos como C. Tangana, como Quevedo, como Bisbal también. Tiene como 130 temas repartidos por todo el mundo, de artistas súper buenos. Es un aragonés internacional, aunque no lo conocieras, nunca es tarde para ello. Y luego también tenemos a Diego García, que es una persona que produce y que además no se va de la tierra, porque va a producir, por cierto, el nuevo disco de Taco. Quiere decir que sigue teniendo mucho amor a Aragón y sigue estando ahí a pesar de ir a recoger quizás, ojalá, esta noche un premio Grammy. O sea, tan importante es el vocalista, ¿no? Como el que da la cara, como todo el trabajo que hay detrás, esa ingeniería sonora. Y en este caso podría volver a Aragón, pues eso, con estos dos representantes, con Pedro Elipe y con Diego García. Sergio, ¿tú tienes ya tus quinielas hechas sobre lo que puede ocurrir esta noche en esta entrega de premios en Sevilla? Pues hombre, ya sabemos que tenemos a Shakira, a Karol G y a Camilo como los más nominados, algo se llevarán. Tenemos a Pablo Alborán con 5 nominaciones, es el español con más opciones, y recordemos de todos modos que ha estado nominado ya 20 veces y no se ha llevado ni uno solo. O sea que es capaz de ir ahí con 5 nominaciones el pobre e irse sin nada a casa. Lo que está claro es que los Grammy Latinos son siempre un show. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, va a ser un show divertido, va a ser un espectáculo de primer nivel, un show muy grandioso, y eso no nos lo va a quitar nadie. A ver qué sucede, ¿no? Las quinielas están ahí. Bueno, y tenemos también a Laura Pausini, que ayer recibió un premio a toda su carrera, más de 30 años sobre los escenarios, y que dirán, bueno, pues si es italiana, sí, pero es que ella ha defendido que se siente latina. Laura Pausini, también una figura internacional reconocida por estos Grammy, cabeza de cartel, por decirlo así. Sí, es que esta chica además es italiana evidentemente, pero es muy española también, se siente muy de España. La gente la confunde incluso a veces con latinoamericana, con argentina, con chilena, es habitual en ella, también se mueve mucho por allí. Entonces sí que es una buena representación del espíritu de los Grammy Latinos. 30 años lleva de trayectoria y en ese aniversario yo creo que es un reconocimiento que había que hacer a alguien europeo y a alguien muy de España y también muy de América, como es Laura Pausini. Quiero también recordar, antes de irme, a dos importantes, bueno, yo he recordado uno, Guillermo Marín, aragoneses con Grammy, pero también quiero recordar a Raúl Quílez, que consiguió en 2010, también es aragonés, un Grammy por el disco en directo de Paco de Lucía, y que yo pienso que también, bueno, es la primera persona que se llevó desde Aragón un Grammy. Yo creo que también demuestran que en Aragón hay mucho talento y que en Aragón estamos en los Grammy, claro que sí, ahí estamos. Y que tenemos los premios de la música aragoneses, como bien has apuntado, Sergio. Oye, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar del show esta noche.
Un abrazo fuerte. Un saludo. Bueno.